sociales, eso está en la Constitución. Si ustedes leen el artículo 14 bis, le dice claramente los derechos que tiene el ciudadano. Derecho a la alimentación, derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho al trabajo, derecho a la jubilación. Bueno, hay que cumplir con los derechos. Tener una universidad abierta, tener una educación al servicio de la gente. Bueno, eso es lo que estamos haciendo, es estar de acuerdo con la Constitución. Pensar en una salud que les llegue a todos. ¿Es posible? Claro que es posible. Hoy se está planteando, por ejemplo, en la Universidad de La Rioja, la posibilidad de un laboratorio farmacéutico para producir medicamentos. Esto significa que la universidad se inmiscuye en un problema de uso de la sociedad, de los beneficios de la sociedad para llevarle y acercarle el producto a la gente. Bueno, esto realmente es lo que nosotros estamos buscando en ese sentido. Y por supuesto que el tema de vivienda pasa por el mismo camino, y el tema de generar trabajo pasa por el mismo camino. Nosotros creemos que el trabajo tiene que ser un trabajo decente, un trabajo que atienda las necesidades de la gente, en fin, todo eso tiene que estar también dentro de nuestro plan general. Y por supuesto también creemos que tiene que haber una reforma y un cambio en la política, ¿no? Y la política tenemos que salir del unicato, de que hay una persona que da órdenes para entrar a un gobierno no de las personas, sino un gobierno de las instituciones. Porque esto es respetar nuestra Constitución, esto es respetar nuestras leyes, esto es respetar a todo lo que se ha hecho hasta aquí como sociedad, y creo que es uno de los puntos fundamentales para generar esa democracia de las instituciones, ese fortalecimiento de las instituciones, esa defensa de la institucionalidad de nuestro país tan valorada y tan necesaria para la construcción que nosotros estamos buscando. Por eso, estos son ejes que nosotros tenemos que ir al territorio, y esta es la importancia que tiene esta reunión.